Hola a todos. Bueno, quedamos pendiente ayer. Nos quedó pendiente, me quedó pendiente a mí, llamarlo como queráis, terminar la cazoleta de salida, que ya está hecha. Le hemos puesto la tapita arriba por si llueve que no nos entre agua, que tampoco es muy complicado, son 4 patillas remachadas sobre la anterior. Y bueno, yo creo que ya podemos decir que está terminado. Así que, ¿qué nos queda? Pues encenderla. Encenderla y comprobar a ver si funciona o hay que ajustar algo. Así que venga, vamos a ir encendiendo poquito a poco y comprobando de dónde cojea. Bueno, pues he quemado ahí, a ver si se puede ver, 4 cartoncitos. Y lo primero que vemos, el primer fallo, vemos la grietita de la unión de la reducción con el resto de la fragua. Bueno, pues eso hay que solucionarlo antes de continuar, antes de que tengas una llama considerable o un fuego considerable, porque tengo que decir que el tubo enseguida empieza a coger calor. Enseguida empieza a coger calor. He quemado ahí 4 papelitos y enseguida empieza a coger calor. Sobre todo lógicamente sobre todo lógicamente en la zona de aquí arriba, que al subir todo el humo caliente es donde golpea más, en las zonas curvas, porque en los tramos rectos pasa enseguida. Pero bueno, vamos a solucionar eso de la grieta que tenemos ahí, porque se nos sale el humo, se nos queda el humo aquí adentro. Sí, terminaría saliendo, pero vamos, quiero que el humo salga por la chimenea, no por donde quiera. Así que venga, vamos a solucionarle eso con un poquito de arena refractaria que tengo por ahí, con cemento. Vamos a hacer un poquito de masa y le tapamos la grieta esa que teníamos por ahí, por todo el perímetro. Bueno, levantamos la tapa para arriba, le ponemos algo para que se sujete ahí, porque más o menos apoyada arriba, está apoyada arriba y hace como un poquito de equilibrio, que se nos sujete ahí en algo, un palo, una madera, lo que sea, hasta que terminemos lo que estamos haciendo. Hemos barrido la zona esa, quitándole el polvillo, y hemos cortado unas tiras de plástico para ponérselas ahí encima, a modo de junta, para que no se nos unan las dos partes, que después recortaremos. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer la mezcla para echarle ahí. Va a ser muy poquito, un cordoncito, lo justo para que nos selle esa grietita que había por ahí. Venga, vamos haciendo. Bueno, vamos a hacer un poquito de mezcla. Ya la tengo hecha ahí. Es del cemento que tenía por ahí un poquito, el saco, cemento del refractario, cemento y arena, viene ya hecho mezcla. Se ve, ¿no? Que viene ya mezclado, cemento y arena. Lo único que tenemos que hacer es añadirle agua a gusto. Yo le echo un poquito blandito en este caso, blandito en este caso, para que nos deje echarle un cordoncito por todo la junta que pretendemos hacer. Vamos a ver, tengo aquí, a ver si me alejo un poquito, igual se ve mejor. Tenemos aquí ya preparado el plástico, le hemos humedecido un poco, le echo un poquito de agua para que nos aguante el echar todo el cordón sin que se nos seque, porque si se pone duro el cordón, pues lo único que hacemos es una cuña y no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que quede una junta, que al poner la otra pieza encima se aplaste como si dijéramos y quede todo sellado. Posteriormente le recortaríamos ya el plástico sobrante y oye, con el calor pues imagino que ya si queda alguna puntita por ahí ya se irá encogiendo el solito. Bueno, humedecemos también la parte de arriba, que todavía no lo tengo hecho, lo voy a hacer ahora. Humedecemos esta parte, que se nos pegue ahí no nos importa. Donde no nos interesa es que nos una las dos.
El que quiera ponerlo fijo definitivamente, pues que se olvide de la junta, que simplemente le eche ahí el cordoncito mojando bien las dos superficies y con la pasta blandita le echa un cordón. Bueno, lo voy a ir haciendo y ahora os lo enseño. Bueno, ya tengo echado el cordoncito. Se ve, ¿no? Bueno, pues vamos a sentar inmediatamente la tapa encima. Bueno, ya tenemos, vamos a ver si se puede apreciar. Aquí adelante no me importa que quede una pequeña grietilla, aunque se la podemos tapar un poquitín, porque por aquí no era por donde perdía. Le echamos un poquito de, vamos a ver, dejamos ahí, le echamos un poquito con el dedo. Aún nos queda suficiente. He hecho muy poco, porque era muy poco lo que queríamos tapar. Lo vemos. Bueno, pues ya está tapado. En realidad donde nos interesaba era sobre todo por atrás, que era por donde teníamos la grieta más grande, porque de medio hacia adelante sentaba perfectamente. Bueno, vemos que está sellado por detrás. Perfectamente. Nos lo va a decir desde luego en el momento que recortemos el plástico y que hagamos fuego, a ver si no vuelve a salir humo, ¿no? Vamos a verlo por dentro. Voy a bajar un poquito la pata. Ahí. Vamos a ver si se puede apreciar. Claro, ahora con el plástico no se va a apreciar nada. Ahora con el plástico no se va a apreciar nada, pero se supone que debe haber quedado. Voy a ir recortando un poquito el plástico. Y encenderé 4 papelitos. A la pasta no le pasa nada porque le dé calor, todo lo contrario, tendrá que secar, pero yo creo que ya ha quedado sellado. Voy a recortar el plástico y compruebo si queda alguna grieta, porque como aún tenemos un poquito de pasta, no mucha, pero aún tenemos un poco de pasta hecha todavía, poquitín, podemos aprovechar si quedara alguna grietilla por ahí. Ya que estamos puestos, vamos a aprovechar y hacerlo bien y taparlo ya de una vez por todas. Eliminar el plástico sobrante poco misterio tiene, porque lo único que tenemos que hacer es con un cúter ir cortando pegado a las piezas cerámicas que teníamos ahí, a las baldosas cerámicas que teníamos. Lo recortamos lo máximo posible y fuera. El calor luego ya irá recortando más. Bueno, pues ya la tenemos encendida. El problema de la grieta había quedado resuelto. Vamos a ver. Ahora, bueno, se ve ahí al fondo, que la grieta ya no existe. Bueno, pues la primera encendida ha sido con leña, unos restos que tenía por ahí, que le voy añadiendo poco a poco. Y para hacer las pruebas pertinentes va a ser suficiente. ¿Que funciona? Pues entonces ya buscaremos. Vemos que hay un fueguecito que no necesitaría más. Simplemente que cogiera la temperatura que necesitamos. Esperemos que así sea. Voy a ir haciendo pruebas, lo voy a tener un rato para que haga ascuas y tal y cual, haga un fueguecito simpático. Ahora mismo está recién encendido con 4 palillos, pero lo voy a dejar un ratito para ver que todo funciona bien y ir cogiendo confianza. Bueno, pues vemos que de momento funciona perfectamente. Por supuesto el humo sale por donde tiene que salir, aunque prácticamente ni se aprecia, porque esta leña son de listoncitos de pino y cosas de esas. Bueno, pues ni hace humo siquiera. Bueno, no tenemos humo dentro, que es lo que nos interesaba, y fuera, por ahí es por donde debería salir, pero repito que prácticamente ni se aprecia. Bueno, tampoco nos interesa o tampoco nos importa que no se vea mucho el humo. A nosotros lo que nos interesa es que salga por ahí, por donde tiene que salir. Ahora está saliendo, no sé si se aprecia. Vamos, sale continuamente. Unas veces se aprecia más que otras, pero bueno. No se aprecia, pero salir sale, que es lo que nos interesa, que salga por ahí y no por otros sitios. O sea que el problema de la junta le tenemos solucionado. Y bueno, pues nada.
Voy a seguir echándole unos palitos ahí, no lo voy a dejar que se apague ahora. Y os voy comentando el resultado que da. ¿Que funciona? Pues de maravilla. Bueno, pues parece que sigue reinando la tranquilidad, todo va bien. Alrededor del tubo, a lo mejor, el calor que decíamos. Como si dijéramos, por fuera del tubo, unos 4 o 5 centímetros, dejándolo separado, con la separación que le dejamos ahí en el tubo. Con la separación que le dejamos aquí arriba, vamos a ver si lo puedo ver aquí. Vemos que si noto que en la misma junta está caliente, pero es más pegado al tubo, en realidad donde hace calor, que no se podría tocar. Aquí la patilla ya se puede tocar perfectamente, con lo cual no nos transmite aquí a la ventana el calor en exceso que nos daba miedo. O sea que de momento va perfectamente. Bien es cierto que lleva 15 minutos encendido el fuego, pero vamos, que si quisiera haberse transmitido ya lo hubiera hecho, creo yo. Porque aquí, por ejemplo, en el tubo de la chimenea, ahora mismo, pues ni que decir ahí que no se puede ni tocar. Aquí, en el embudo, ya se nota calorcito, casi no se puede tocar tampoco. Por los laterales, transfiere calor, pero vamos, es normal que transfiera calor. En cualquier chimenea lo haría. Incluso de ladrillo de medio pie, también me saldría el calor fuera. Traspasa un poquito la estructura. Decimos que es calor, que se puede tocar. Yo estoy tocando, hombre, no puedes dejar la mano ahí puesta, pero el calor es normal. O sea que otra utilidad también, para el que no quiera hacer fragua, lo puede utilizar como estaba diciendo cuando me he equivocado de botón, que el que no quiera utilizarlo como fragua, en mi caso sería una mini fragua, que pretendo que me sea de mucha utilidad, porque a veces echo en falta poder calentar un hierrito, ponerle rojo, yo que sé, para darle forma, luego poder templar, y eso es lo que pretendo con la mini fragua. El que no, pues oye, se puede hacer una mini chimeneita para la bohardilla, que ya hemos visto que va perfectamente. Hemos visto que va perfectamente. Bueno, cerramos el chispero, porque estoy utilizando leña. Si utilizáramos carbón, depende cuál, pues oye, también tendríamos que tener cuidado con las chispas, porque recordemos dónde estamos trabajando, pero estamos trabajando en la calle. Salta una chispa, nos da igual; salta una chispa aquí adentro, pues a lo mejor no nos da tan igual. Así que hay que tener en cuenta eso también, que la rejilla chispera es para evitar que salgan chispas fuera, con la leña sobre todo. Y bueno, no sé qué más decir. Creo que va perfectamente todo. Está funcionando de maravilla. Con carbón imagino que sería exactamente igual. ¿Ve? Ya va dejando ascuas ahí. Va dejando ascuas, que es lo que nos interesaría. Si la encendemos con leña y luego le echamos carbón, o encendemos con carbón directamente. Ahora mismo, hombre, le faltaría un poco, llevaría, vamos a ver que mire el reloj, llevaría unos 20 minutos encendida, y si hubiese querido hacer daño, pues yo creo que ya lo hubiera hecho. Repito que, hombre, no puedes tener nada apoyado contra ella, lógicamente, porque desprende calor, y sobre todo si es algo que se pueda derretir, como plástico o similar, o goma, una cosa así, pero yo no lo tengo, con lo cual, oye, funciona, yo creo que perfectamente, de lo cual me alegro mucho, porque ya me puedo ir comprando el carbón para encenderla, y de vez en cuando intentar empezar a chapucear, a ver si vamos haciendo algún cuchillito completo, por ejemplo. Porque hasta ahora estaba utilizando hojas recicladas de aquí y de allí, de herramientas, etcétera, etcétera. Y tengo ganas de, claro, con el temple que venía de fábrica, como si dijéramos. No había templado ninguna y quiero empezar por ahí, a ver qué tal se da.
Bueno, y poco más decir. Cerramos el chispero. Y ahora no habíamos hecho los remates. No habíamos hecho los remates pertinentes de puerta, y luego si acaso igual lo pintamos un poquito. Compraremos un spray que resista un poquito el calor, lógicamente. Y le damos ahí, aunque en 4 días si echa humo, imagino que empezará a coger color tal, pero oye, por lo menos que vaya cogiendo un poquito de forma. Le ingresaremos un poquito las bisagras, algún retoque por ahí. Así en bruto quería encenderla para ver si funciona o no funciona, porque si veo que... Bueno, los que me habéis seguido ya sabemos los pasos que hemos dado. Creo que funciona perfectamente, de maravilla. No me esperaba menos. Así que bueno, pues eso. Hecha está y funcionando. Así que ya empezar a currar con ella. Algún detallito que le queda por ahí y poco más. Venga, pues espero que os haya gustado. Ya iré enseñando cosillas que vaya haciendo. Hasta luego. Vemos cómo tira perfectamente. Que es lo que nos interesaba. Voy a dejar 1 hora encendida. Y dentro de 1 hora veremos los resultados. Si pasa la prueba, ok. Bueno, por supuesto le teníamos que hacer la prueba también con el soplador de aire. Y vemos que funciona de maravilla. No sé si nos llegará a alcanzar la temperatura que pretendemos. Pero desde luego prometer promete. Ahora ya todo está en probar, como es lógico y normal. Pero vemos que funciona perfectamente. Funcionaría perfectamente. Bueno, vale, pues con el aspirador convertido en soplador ya tenemos el soplador necesario. Tenemos el soplador necesario para que nos aporte todo el aire que necesitamos, y sobra muchísimo porque le tengo al mínimo. Así que para esta fragua, bah, una bestia. Una bestia. Bueno, vamos a dejar 1 hora que dijimos que esté encendida. Voy a arrimarle un poquito de las ascuas que tiene por aquí, que lo consuma bien. Y yo creo que las pruebas, una vez consumida esta carga, las pruebas yo creo que ya estarían hechas. Y las ha pasado con un notable alto. Bueno, vamos a terminar, que transcurra la hora y ya os lo digo.